Boico, historiador, lo tenemos acá. Vamos a hablar un poquito de Güemes, un poquito de Belgrano, un poquito de Independencia, un poquito de todo. Fechas patrias. Sí, así que bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sergio, Buenos yo días. te voy a hinchar, Sí. mira, ahí, Perdón. ahí te lo bajo. Dale. Bueno, como mencionó Benja, vamos a hablar un poco de Güemes, de Belgrano. Hoy estamos un día previo de Güemes y Belgrano ya ahora, porque lo que se viene el 20 de junio. Pero vamos a comenzar con Güemes. Quiero preguntarte mucho de su historia, ¿viste? Y hay una historia que nos cuentan en el colegio, la que todos sabemos, ¿viste? Que te lo cuentan en el libro, que cuando vas acá tenemos el museo, que es hermoso. Pero quiero que me cuentes otra historia, la que no todos saben, ¿viste? Bueno, decime cuáles son las dudas. Quiero saber qué, o sea, vos cómo la ves, qué discrepás, qué ves de distinto entre la historia vieja con la de ahora, con la que vos pensás. A mí me parece que la historia, a ver, a veces se romantiza demasiado, a veces se pone, es una historia edulcorada. La historia, más de Güemes en particular, es una historia sumamente dura. Es una persona que murió muy joven, 33 años. Tengan en cuenta que la guerra por la independencia, que acá me refiero a Argentina, ¿no? En general, no tanto Salta, que la vivió de otra manera, pero después del 25 de mayo, 15 años duró la guerra, 15, donde en Salta particularmente se libró muy fuerte, muy dura, lo que no pasó en Buenos Aires, por ejemplo. La guerra no fue algo más allá de... Lo pongo así, sí. La Revolución de Mayo, ustedes saben de que a diferencia de otras revoluciones en toda Latinoamérica, la única que no fue dominada o digamos, frenada o reconquistada por los españoles fue justamente la Revolución nuestra. Pero sí, eso sucede más bien en la parte portuaria, en Buenos Aires, y todo eso, que no hubo mayores inconvenientes, más allá de los primeros tiempos, pero acá en el norte peleamos hasta el año 25 prácticamente, que es cuando se logra derrotar a las fuerzas realistas que quedaban en el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia. Y que lo que hoy es Bolivia, antes era Argentina. A ver, tengamos en cuenta cosas muy importantes, porque tienen que ver con lo que no nos dicen, no nos cuentan. Bolivia era parte de lo que era Argentina, Paraguay era parte de lo que era Argentina, Uruguay era parte de lo que era Argentina, y hay diferentes historias por cada una de estas situaciones, pero siempre hubo una tendencia secesionista, producto de generalmente los ingleses eran más... lo que más se podían desarrollar estas técnicas cuando ellos mismos se dieron cuenta de que no era fácil conquistar el Río de la Plata o la zona nuestra. Con las invasiones inglesas, eso fue derrotas tremendas para los ingleses, que pocas veces en su historia han tenido derrotas de esa magnitud, ¿no es cierto? Bien. Entonces, lo que te quiero decir es que la historia nuestra es una historia edulcorada. El 25 de mayo el paragüita no existe, no había ni paraguas, o era algo muy poco frecuente, no es que no había, pero muy pocos tenían. El pueblo no estaba en la calle, estaban los revolucionarios, en fin, había una cantidad de situaciones que no eran las que nos cuentan. Por eso es importante tal vez investigar un poco. Yo siempre digo, no se queden con lo que les cuentan, busquen, averigüen, vayan más a fondo. Sí, y de distintas ópticas, Sí. Okay. Tenés una óptica que piensa de una manera, perfecto, busca la otra, contraponela y saca tu propia conclusión de la historia. Exactamente. No me acuerdo quién es el que dice estudiar diferentes escuelas, pero nunca te quedes con ninguna. Exacto, porque en definitiva, si me permitís, lo que a mí me parece es que quédate con la tuya. Claro. La que vos construyas, ¿no es cierto? Sería... De todas esas. Claro, un espíritu crítico. En base a todas las visiones que vos vas viendo, genera tuya. Porque yo creo que somos lo suficientemente inteligentes para tomar nuestras propias decisiones. Obvio. ¿Por qué me tienen que contar? Porque es como que me den una comida masticada. Alguien la comió primero y me lo está regurgitando para que yo la coma. Claro. Y hablando un poco de esto, ¿no? Suponete, si volvemos a hablar de Güemes, de la trifurca, de un poco de que él defendía y estaba en oposición a la oligarquía, defendía al pueblo, a la gente. Exacto, Güemes, eso yo creo que es el legado más importante de Güemes. Por eso cuando yo, por ejemplo, va a ser hoy la guardia, mañana el desfile. Yo a veces cuando veo desfilar, no sé, gente que no hubiese estado al lado de Güemes jamás, o Güemes no hubiese permitido que esté al lado de él. Wow. Esto, hoy, Sí. Hoy. Qué sé yo, imagínense... Tipo, nos metemos en un poco el tema político. No me quiero meter en política porque
estoy al borde de meterme con política, pero bueno, Güemes estaba con el pueblo, Güemes, asimismo como necesitaba del pueblo para luchar contra los españoles, para conseguir la liberación. La oligarquía no pretendía liberarse, la oligarquía lo único que pretendía era mantener el status quo, o sea, ganar el dinero que ganaban con sus negocios. Güemes toma, por decir así, o provoca en el pueblo, porque era un líder de verdad, era un caudillo. Yo creo que Güemes, el sentido de la palabra caudillo le entra perfecto a Güemes. Era un tipo amado por su pueblo, porque aparte él veía al gaucho. Entonces, por ejemplo, el gaucho, si iba a combatir, no recibía ningún tipo de castigo de los patrones, entre comillas, que tenía, o si uno arrendaba un campo, por ejemplo, Güemes no le permitía al dueño del campo que le cobre. Es decir, tomaba muchas medidas a favor del pueblo. Y eso obviamente disgustaba a todos. Los de arriba. Sí, como supongo que disgustaría hoy también, ¿no? Claro. Me imagino. Sí, Fin, seguro. Era un hombre odiado en serio, por la oligarquía. Entonces él tuvo mucho frente, tenía el frente contra los españoles, o sea, los realistas. Yo digo españoles, a veces realistas se dice, luchamos contra España. Sí. No contra el país que se llama país realista, no existe un país realista. Realista porque estaban con las monarquías, digamos, con eso, y había una tendencia también, una segunda parte, de la cual proviene también San Martín, que eran más revolucionarios o tendientes a lo que fue la Revolución Francesa. Pero bueno, eran españoles. Como que al poner realistas, estás quitando del medio a los verdaderos enemigos, era España. Entonces, estaba con ese frente, estaba con el frente local, que le hacían todo lo que podían hacer contra él lo hacían, todo. O sea, poner impedimentos, trabas, revueltas en algún lado, tenía que salir a sofocar revueltas de los vínculos. Claro, todo lo que podía hacer en contra de él lo hacían. Y otra cosa importante, ustedes saben, hay una anécdota. Antiguamente, en esa época, los gobernadores provinciales eran puestos a dedo por Buenos Aires. El primer gobernador provincial elegido auténticamente por el pueblo fue Güemes. Qué loco, ¿no? Okay. Que la gente lo haya elegido, hermoso. Sí, por eso, o sea, hay mucho por lo cual podemos charlar, pero yo creo que Güemes hay que pensarlo desde el punto de vista social, desde el punto de vista de su visión con respecto a los más humildes. Era un hombre tremendamente respetuoso, obligaba, o sea, en las tropas, en los ejércitos de Güemes, nadie podía sobrepasarse con una mujer. Eso, él era absolutamente, no sé. Defensor de los derechos. Sí, un hombre extraordinario, es intachable. Buscale algo, no lo vas a encontrar, es muy increíble. Por eso era tan odiado por los otros. Sí, es como... Obviamente, le daba a su pueblo lo que sí se merecía. Son pocos, mira, los que no le encontraron nada. Bueno, justamente Belgrano, es tremendo. Aunque podemos decir de Belgrano algo que... Belgrano viene pasando un poquito a Belgrano, viene de una familia, su padre era un comerciante, pero también acordémonos que previo a la Revolución de Mayo, había un gran contrabando en Buenos Aires, particularmente en el puerto, porque si bien el monopolio hacía de que digamos, todo lo que se vendía o no, lo hacía a través de España, y siempre los ingleses, que siempre estaban metidos en todo, créanme, están en todo, todo lo malo, por supuesto, traficaban. Y uno de los con los cuales también hacían algún tipo de contrabando era con el padre de Belgrano. Y Belgrano estaba al tanto de eso, ¿no? Claro, obvio. Pero bueno, era parte de las circunstancias, si se quiere, de aquellos momentos. Y Belgrano, por ejemplo, una particularidad. Belgrano, uno recuerda las batallas, la parte militar siempre de todo. Belgrano era un economista, extraordinario economista. Hoy, podrían aplicarse hoy Belgrano, no sería un héroe para los que gobiernan, porque va totalmente en contra de lo que, o sea, eran revolucionarios, claramente. Totalmente, pero también la parte económica, ¿no? Wow. Que planteaba una distribución de la riqueza. ¿Una igualdad? Sí, por eso. Qué loco. Y bueno, como militar no se destacaba, aunque tuvo a su alrededor realmente muy buenos militares, muy buenos jefes, pero con Güemes hay una particularidad, ¿no?
Si quieren vamos a dos anécdotas, puede ser. ¿Cómo se llevaban? Sí, lo que sepas de ¿Cómo anécdotas. la relación entre Güemes y Belgrano? Sí, exactamente. Tiene como dos etapas, ¿no? La primera etapa cuando Belgrano, tiene el ejército a su cargo, el ejército del norte, él es mandado por Belgrano a Buenos Aires, lo saca. Él no, por eso Güemes no está en la batalla de Salta, por ejemplo. No participó, lo habían echado. ¿Por qué lo echan? Bueno, acá hay distintas versiones, pero la que me parece más coherente, porque también como era Belgrano, es que parece que tuvo algún amorío o algo por el estilo con alguna señora que era esposa de un sargento del ejército de Belgrano, y Belgrano no toleraba esas cosas. Belgrano, un hombre muy religioso, una conducta extraordinaria, en el sentido de que era un tipo que no le podías, o sea, no te dejaba pasar una. Hay anécdotas también entre Belgrano y San Martín, cuando estuvieron acá en el norte, cuando le traspasa el ejército, que, por ejemplo, San Martín no era tan religioso, pero era tan obsesionado Belgrano con estas cosas, que lo obliga a San Martín también a tener un tipo de presentar a su ejército desde el punto de vista más cristiano. Sí. O sea, un hombre tremendo en ese sentido. Bueno, por eso lo saca de circulación a Güemes, y Güemes vuelve al norte cuando justamente asume San Martín. Y después, cuando San Martín le entrega nuevamente el ejército del norte a Belgrano, ahí es como que se reconcilian, si se quiere, por el valor que tenía Güemes, ¿no? Uh-huh. Otra anécdota, si querés, ustedes párenme cuando me paso de revolución. Hacemos una más y después te pregunto otra cosita. Bueno, hacemos una más. Está, una muy, no sé, caricaturesca, si se quiere, que es la que, Güemes había abordado un barco con los caballos, digamos, una embarcación, y sí, fue así realmente. Porque decían, si luchó con un barco, Güemes, ¿viste? Cuando decís, ¿qué? No, lo abordó, porque se había encallado, era cuando, digamos, justamente las invasiones inglesas, había encallado un barco, y bueno, nada, él ¿luchó de esa forma? Sí. ¡Qué locura! Abordó el barco, o sea, como hacen los marinos, pero en este caso en el agua estaba encallado, se podía llegar al barco, así que claro. Sí, es una realidad. Y otra cosa, viste, que se pregunta mucho y la gente no entiende, ¿es verdad que es la imagen de Güemes como nosotros la vemos? ¿Es la imagen de un familiar? Decían que era de un sobrino con quien se hizo más o menos la representación que todos vemos en cuadros, en imágenes. Claro, tengan en cuenta que no era, a veces uno, basado en lo que es la modernidad, pensamos que las cosas eran mucho más fáciles. No, la verdad que no había fotos, la fotografía surge a finales del siglo XIX, justamente, pero estamos hablando del principio del siglo XIX, no había fotos, y que alguien te retrate era muy costoso y no era fácil. Claro. O sea, realmente, ¿a quiénes retrataban? A reyes, emperadores, duques, qué sé yo, gente claro. De altísimo nivel, no era fácil eso. Entonces, sí, cuando se quiso hacer un retrato, y bueno, se tomó la idea, algún familiar, debe ser más o menos parecido, aunque, sabemos por experiencia que puede que no. Claro. Pero tener un aire. Nos quedamos con que es Güemes. Bueno. Se combina con también gente que lo conoció, obviamente, que tenía barba, que tenía más o menos, era tan alto, alguna característica hablada, y así fueron la mayoría de los de los retratos que uno conoce, generalmente de próceres de aquella época, y son así. Y otra cosa que me surgió, que yo la verdad no tenía idea, a mis 33 años, recién me enteré ayer cuando mi novio fue a la catedral y vio a los infernales que todavía estaban cuidando, ¿viste? Ahí a Güemes. Y yo dije, ¿cómo que Güemes está en la catedral? Y me mira y me dice, ¿cómo que no sabes? Y digo, no. O sea, ¿será que nunca escuché bien esa parte de la historia? Pero que los infernales lo cuidan, es como que están ahí. Sí, porque si bien él no creó los infernales, fue anterior, ¿no? El general Alvarado, pero bueno, se considera, ¿por qué los infernales? ¿O por qué? Eso es importante. ¿Por qué se lo ve muy aliado con él? Bueno, porque, digamos, la técnica de los infernales, o sea, de la técnica de combate, la montonera, la guerra de guerrillas, es particularmente Güemes, para que tengan una idea, es estudiado militarmente en otros países. Por ejemplo, en los años 60-70 había una cátedra en Rusia, o en la Unión Soviética de aquel momento, sobre la historia de Güemes, militar. O sea, era ahora, pensemos, Güemes combatía con ejércitos de 10.000 y 15.000 hombres, pero obviamente no lo hacía en forma como sí, por ejemplo, lo hizo en su momento Belgrano,
cuando combatió con los realistas, o sea, la forma de aquella época, bueno, se ponía todo como escuadrones, así estaban todos caminando, se tiraban tiros, más que sé yo. Como en las películas. Como en las películas, parecido a las películas, sí. Muy, muy sangriento todo realmente, ¿no? Me imagino. Pero bueno, Güemes era otra cosa. Güemes era atacar las retaguardias, las vanguardias, cortar los suministros. O sea, Güemes era un conocedor, eso también tenía Güemes, que era táctico, todo. Táctico, y aparte era un conocedor espectacular de toda la zona. Güemes era si bien venía una familia más o menos bien adinerada o en buena posición, era un tipo que estaba al lado de los gauchos, conocía todo el terreno. Esto que nosotros caminábamos por acá, donde él estuvo pisando todos estos lugares, para él era conocido, pero absoluto, conocía cada rincón, cada árbol, cada lugar. Pensé que no estaba todo sobrepoblado como está ahora. Obvio. Exacto, entonces era un hombre que tenía la estrategia, sabía cómo. ¿Y qué pasa? O sea, las invasiones, cuando invadían Salta, por ejemplo, bueno, les cortaban los suministros y se tenían que ir, no había forma. Claro. Mientras lo iban combatiendo y matando gente, algunos obviamente. ¿Y por qué en la escuela vos sentís que nos enseñan, viste, esto de que Güemes defendió la frontera norte cuando en su momento, no sé, no debía existir, viste, una frontera definida entre lo que era un país como tal, ¿no? Como vos decías, Bolivia formaba parte, Paraguay, Uruguay. Y bueno, justamente tengamos en cuenta que el secesionismo, que yo comentaba hace un rato, o sea, la intención de dividir, ¿no? No era solamente extranjera, también lamentablemente estaba interna. Jauretche decía, por un ejemplo, le tengo más miedo a los más que a los enemigos externos, a los enemigos internos. Entonces es una manera también de poner, de decir, che, ¿qué pasa? Porque la cuestión del millón es, che, ¿qué pasó con el norte? ¿Por qué Bolivia no? Entonces, perfecto, hoy tenemos una calle acá, y la más importante de la ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es? Rivadavia, la calle más larga del mundo, y todas esas pavadas para mí. Bueno, Rivadavia entregó Bolivia. En 1825, Rivadavia, que en ese momento estaba ejerciendo el poder, Sucre le había pedido, se iban a juntar en Panamá, bueno, todo lo que fue cuando ya habían derrotado a los realistas y tenían, digamos, toda Latinoamérica. El mismo Bolívar quiere juntarse con Argentina, o sea, le quiere decir a Argentina, bueno, tomen posesión de Bolivia, es parte de Bolivia, no todo Bolivia, tomen posesión, es de ustedes, y se niega, o sea, y eso lo hace Rivadavia. Rivadavia, es una calle importante, todo, o sea, un hombre. Y entregó. El sillón, yo me muero, me enoja cada vez que me dice el sillón de Rivadavia. Claro, es como que te da. Yo le saco el sillón, no sé nada, es del suelo. O sea, entregaste parte de nuestras tierras, digamos. Bueno, no solamente eso, mucho más, pero bueno. ¿Qué más? Recién. ¿Qué más? Por ejemplo, Rivadavia entregó todo, o sea, de hecho era un estafador, porque había vendido a los ingleses, le vendió no supuestamente. Me quemé, no me quemé, debe estar viviendo de otro lado. No, bueno, ofrecía las tierras, en el caso de Riojana, por ejemplo, para minerales, extracción de minerales, decía que había oro, y nada, era una estafa que hacían, que la ponían en Inglaterra, y había gente que compraba acciones. Era todo lo opuesto a Belgrano, a Güemes. Totalmente. Claro. Mira, cada uno podrá tomar la decisión que quiera, qué sé yo. El trípode, si querés, nacional, verdaderamente nacional, era primero, bueno, Belgrano, Castelli y Moreno. Ese era el trípode nacional. Moreno, un hombre tremendamente duro, pues el que manda a matar a Liniers, que se rebela contra la revolución. Belgrano, ya sabemos, y Castelli también un hombre, un pensador extraordinario, un hombre político muy, muy bueno. Los tres, bueno, Moreno, saben que él murió, lo mataron, caminó a Inglaterra. Castelli murió poco tiempo después, también en situaciones. Y Belgrano muere lamentablemente, totalmente enfermo, sin plata, sin dinero. De ahí surge esto de que él había donado, de hecho no le pagaban el sueldo, no se lo pagaban, entonces él dona todo lo que le debían, que era mucho, de aquella época, bueno, para que se construyan escuelas. Eso se reivindicó casi 150 años después, en el año 90 y pico, de la plata del Estado argentino
donó la plata que se le debía todavía a Belgrano para construir escuelas. Belgrano, para que tengan una idea, un hombre extraordinario, él visita, antes de las batallas, en sus expediciones, digamos, primer ejército grande al norte, él pasa por lo que son las misiones orientales. Las misiones orientales eran parte también de Argentina y las perdemos en un diferendo con Brasil, justamente con el laudo es el juez, digamos, los que laudaban sobre el tema, los yanquis, los estadounidenses, y por supuesto fallaron en contra de Argentina. Pero las misiones eran también parte de Argentina, o sea, lo que hoy es la provincia de Misiones era mucho más grande de lo que es hoy. Y cuando llega en esa época Belgrano, él se encuentra con 30 tribus originarios, que eran los que habían quedado de las... que habían estado con los jesuitas antiguamente. Los jesuitas habían estado en la zona norte argentina, fueron expulsados por la misma iglesia, eran demasiado también revolucionarios los jesuitas para la propia iglesia de ese momento, los expulsan. Llega después Belgrano y arma lo que es un reglamento, se llama 30 artículos de un reglamento para esos pueblos, donde Belgrano le otorgaba como general, en ese momento como jefe político de la expedición, la independencia, un cierto grado de independencia para que ellos se autogobiernen. O sea, les da como una libertad, los libera. Bien. Ese es Belgrano. Eso que yo digo de los pueblos orientales, de las misiones orientales, no te lo cuenta nadie. No, ningún libro lo tiene, ¿no? Es pocos, hay. Sí. Está. Y ahora una pregunta respecto a eso. ¿Cómo era la bandera original? Bueno, ahí tenés un lindo tema. Discusiones al respecto. La bandera no era celeste, era azul. Ok. Era azul. El celeste, si bien tiene una relación con una casa, digamos, española, también en realidad era azul. El celeste surge fundamentalmente como contraparte al rojo punzó de Rosas. Sí. O sea, la contraparte del rojo punzó de Rosas, el bordó, ese bordó fuerte de los... ¿De los infernales? No. Bueno, los infernales tenían otro tipo, pero bueno, es un rojo fuerte. Sí. Y los colores salteños son muy posteriores, que se han adoptado. Sí, muy posteriores, ¿no? Convengamos que cuando peleaban en esa época, la verdad que a veces peleaban casi desnudos. Claro. No había una prohibición de... Me imagino, de tela, de todo. Volviendo a la bandera es azul y blanca. El celeste, como te digo, el celeste queda a posteriori cuando pierden los federales. Bien. Estamos hablando de Rosas, estamos hablando de federales. Entonces, vos tenés esa bandera, tenés la bandera rosista, la bandera de la Confederación Argentina, que es una bandera con los colores punzó, pero siempre también estaba la bandera azul. Y después queda la celeste y blanca. ¿Y era o sea, con las mismas líneas azul, blanco y azul, o era de otro...? No, eran así. Hubo algunas alternativas. Hubo una, por ejemplo, que era... No, tampoco lo van a conocer esto, es poco comentado. Uruguay era, como te digo, parte de Argentina. Uruguay estaba Artigas, que fue un prócer tremendo también. Sí. Te diría impresionante, así como lo fue Güemes, si se quiere. Y bueno, él había quedado cuando no logra la popularidad o la popularización, digamos, de los conceptos que tenía Artigas con la oligarquía porteña, arma lo que es un nuevo estado que se llama la Liga de los Pueblos Libres. Esa bandera era 2 franjas azules, una blanca al medio y una línea en diagonal rojo punzó, o sea, una mezcla federalismo con o sea, una bandera, no sé, claro, dos líneas horizontales, dos azules horizontales, una blanca en el medio y una diagonal punzó. Yo me quedo con esta, Yo me quedo con esta porque es como que la veo todos los días. Mirás el cielo, ves los colores que eso y es esta como... es muy linda, la bandera argentina es muy linda, es realmente. Linda, sí. A veces pienso sí. Qué sé yo a veces escucho el himno, por ejemplo, y como vamos ahora con el mundial y todo eso, y la verdad que vos decís, el argentino es lindo. ¿Será porque lo llevamos tan adentro nosotros que...? No sé si todos, ¿no? No sé si todos, pero me encanta eso. Pero los argentinos somos apasionados por lo nuestro. Claro. Somos muy argentinos. Sí, es verdad, pero suponete, yo lo veo en otras generaciones y cada vez se va perdiendo, ¿viste? Esto de colgar la bandera, lo veía antes un tío abuelo que escuchaba un himno, no importa si en la tele se paraba, se sacaba, ¿viste? La boina, todo. En cambio hoy lo veo en los chicos y pasa un himno y es como que siguen haciendo una charla todos, che, 1 minuto de silencio, ¿me entendés? Claro, sí, bueno, es parte de todo eso que falta tal vez el respeto. Yo igual pienso de que la bandera, el símbolo, el himno, lo tenés que llevar adentro. Yo puedo poner 1000 banderas
no sé, mi casa. Y capaz que nada que ver como persona. Después, sos un garca. Totalmente, o sea, pensemos realmente en lo que es ¿El ser patriota? Sí, o Lo que la significa. soberanía. Por eso, por ejemplo, primero, cuando surge todos estos movimientos revolucionarios, lo de Belgrano mismo lo plantea cuando se designa, por ejemplo, cuál es nuestro país en 1816. El primer término es Provincias Unidas de Sudamérica, no era del Río de la Plata. Claro. La consigna original era toda América unida. Lo que ustedes imagínense el poderío económico, de todo punto de vista. No me voy a meter en la parte militar, no me interesa eso, pero el poder que tendría hoy una nación de toda Latinoamérica, salvo la parte de Portugal, que era Brasil, bueno, es un tema aparte. No estaba dentro porque eran dos cosas distintas. Pero bueno, imagínense lo que significaría eso. Por eso que había una consigna más, yo creo que lo de San Martín, si se quiere, lo de mismo Güemes, que Güemes también, con esto cierro, Güemes también hay otra anécdota, que Güemes algunos dicen, no todos coinciden, que había un pacto con San Martín va por el lado de Chile, por ahí, digamos, por el Pacífico para llegar a Perú, y Güemes por el norte. Hay algunas anécdotas que convalidan esa teoría, por el norte, por el desaguadero, para pasar lo que era la parte más difícil ahora por el Güemes, pero hay intentos de Güemes de hacerlo, por lo tanto se supone que eso fue real, pero bueno, no lo sabemos del todo. Ay, Perfecto. me encantó esta clase de historias, como Totalmente. que me volví al colegio, ¿viste? Sí, sí. Y ahora para cerrar, si pudieras resumir su aporte, hablando de Güemes, en una sola enseñanza para las nuevas generaciones, ¿cuál sería? O qué legadito, ¿viste? Querría sí, que tengamos. Claro, ¿qué legado dejaron para la Argentina de hoy? Yo creo que pensemos fundamentalmente en lo social, en el apoyo entre todos, en la comunidad. O sea, yo creo que cuando Güemes fue ese líder que movilizó a tanta gente, que dio su vida, como le dio Güemes, por una causa, no la lográs si no tenés realmente esa cercanía de espíritu, de colaboración, de estar unidos. No había un pensamiento único, un individualismo, por ejemplo, que padecemos hoy día. Güemes era totalmente lo contrario, Güemes era lo colectivo. Ok. Qué placer tenerte, Sergio, la verdad, hermoso, y ojalá que podamos tenerte de nuevo pronto, así nos seguís dando clases de historia. Si me invitan. Sergio Boico, para todos ustedes, muchas gracias. No, Muchas gracias. Nos vamos a una cortísima pausa.